Bien, estamos de regreso ya en la segunda de Oliva. Es tiempo ya de platicar, de abordar nuestra mesa de análisis de todos los viernes. Donación de órganos, miedos, héroes y vida de vuelta. Así decidimos titular esta mesa. Y antes que cualquier cosa, como tenemos 25 minutos para abordar el tema, quisiera que escucháramos este testimonio. Es Manuel Cervantes Ruiz, un hombre joven, de tan solo 37 años de edad, que compartió su experiencia después de haber recibido un trasplante de riñón hace un año, ¿sí? Desde que conoce su diagnóstico, vivió las etapas del protocolo para recibir un órgano. Por supuesto que perdió la esperanza en determinado momento y encontró una oportunidad nueva de vida. Y esto es parte de lo que nos relató Manuel Cervantes, de 37 años, a Oliva Noticias. Mi nombre es Manuel Cervantes Ruiz, soy originario de aquí de Jalapa, Veracruz. Mi diagnóstico de insuficiencia renal crónica fue hace cerca de 4 años, 3, 4 años. Nos dimos cuenta por unos estudios de rutina que mis riñones estaban muy pequeños para mi edad. Vaya, no me terminé de desarrollar, no se terminaron de desarrollar mis riñones en este caso porque fui prematuro. Todo estaba bien, con cuidados, con todo, hasta el 2020 por el COVID. Estuve 10 meses en hemodiálisis. Estuve en protocolo, lo que se llama protocolo de trasplante renal, tratando de buscar un donante. Afortunadamente, el primer donante que quiso, porque todo esto es de manera altruista, fue mi hermana mayor, Guadalupe. Y ella, nos hicimos la prueba, afortunadamente fuimos compatibles desde un inicio. Sentí mucho miedo, pero en un principio, como dices, también rechacé. No quería por las creencias que todos tenemos, de que mi hermana se iba a enfermar, de que la iban a dejar incompleta, de todo. No quería, me enojaba mucho, discutía mucho con mi familia por lo mismo. Y hasta que me lograron convencer, me empezaron a decir, a informar, hasta que me lograron hacer entender, no convencer, hacerme entender de que lo que quería ella era donarme un poquito de sí misma para alargar mi vida. O como yo le digo ahora, para darme una nueva vida. El protocolo lo empecé hasta diciembre de ese mismo año. Y en el 2022, terminando el protocolo, lo terminamos en abril, y nos dijeron que no iba a haber trasplantes hasta nuevo aviso porque por un problema administrativo todo estaba suspendido. Tuve que estar con mi terapia sustitutiva, te digo, de 10 meses, hasta que en agosto fue que me pudieron trasplantar, no sin antes sufrir un poquito más, porque en junio me dio COVID por segunda vez. Y ese COVID fue el que por poco me mata. Si la gente de verdad supiera todas las personas que necesitan un trasplante, ahorita en México, a este año, son más de 20,000 personas que requieren un trasplante, ya sea de riñón, de pulmón, de corazón, de hígado, etcétera, porque son varios. Y los que más requieren, desafortunadamente, son riñones. Oliva Noticias. Por supuesto que agradecemos el testimonio de Manuel Cervantes Ruiz, 37 años, que nos lo confíe, por supuesto se lo compartimos a usted. Tenemos en la línea telefónica dos especialistas, la doctora María Emilia Arteaga Espinosa, especialista en genética médica y perinatal, y también la doctora Viridiana Cuevas, coordinadora de donación de órganos y tejidos del Hospital General del IMSS, Zona 11. Doctora María Emilia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y hablar de este tema tan importante, necesario crear conciencia. Entonces, un gusto compartir aquí con ustedes. Gracias. Y precisamente sobre ese tema, hablaba justamente de conciencia, de generar conciencia. Apenas el 26 de septiembre, y esto ocurre cada año,
en México se conmemora el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. En ese sentido, doctora, ¿cómo vamos? Es decir, estamos avanzando en la materia año con año en nuestro país. ¿Observa usted cada vez más gente que busca o que está dispuesta a donar sus órganos? Hablemos, por ejemplo, en vida, ¿no? Porque sabemos que cuando mueren o tienen muerte cerebral todavía algunos órganos o varios se pueden ocupar. Pero ¿qué tanto hemos avanzado en eso, doctor Arteaga? La verdad es que no mucho, lastimosamente no mucho. En general no tenemos como tal una conciencia de donación, no tenemos este perfil, no está muy conocido. Como ustedes saben, muchas veces se puede o se podría uno ser parte del CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, y poner ahí si es que uno quiere donar. También se puede, cuando uno saca la licencia, se puede determinar si es que uno quiere ser o no quiere ser donador. Entonces, como que no tenemos mucha conciencia de esto. Además, el COVID representó un impacto muy importante en todo lo que fue salud en materia de todo tratamiento o todo enfoque que no sea infeccioso. Entonces, lo que se había quizás ganado, se perdió mucho en COVID y ahora está lentamente volviendo. Y aquí sí es bien importante considerar que el trasplante, pues puede ser como comentabas, de una persona viva, en donde pues básicamente la donación va a ser de riñón y tiene que haber esta compatibilidad como mencionaban en el testimonio, pero la mayoría de donaciones van a venir o pueden venir de un donante cadavérico. Y esto quiere decir una persona que ya murió y dependiendo de la forma de la muerte, lo que podría donar esta persona. Entonces, hablando en este sentido estricto, únicamente cuando hay muerte cerebral, se puede hacer, o se determina como tal muerte cerebral, se puede hacer donación de órganos como riñones, hígado, corazón, y muchos órganos más, porque una persona puede salvar 7 vidas, y esto es algo muy importante. Cuando estamos hablando de un donante cadavérico en donde sí hubo un paro cardiorrespiratorio y los tejidos evidentemente no tienen circulación sanguínea, ahí no se puede hacer la misma donación de órganos. Ahí se donan tendones, córneas, otro tipo de órganos. Entonces nos falta mucho conocimiento al respecto, mucha difusión, mucha información. Creo que lo comentabas al principio, hay muchos mitos, hay muchos miedos, muchas dudas, y esto muchas veces frena el que tengamos una conciencia de donación. Me encantaría que la respuesta sea sí, vamos mucho mejor, pero el avance ha sido lento y el setback que se tuvo después de COVID todavía no ha recuperado o no tiene o no puede tener el impacto que debería realmente. Sí, es interesante y justamente por ello estamos en el tema, buscando informar, buscando empujar. Por ejemplo, en esta semana platicamos con el director general del Centro Nacional de Trasplantes. Él es el doctor José Salvador Aburto. Y nos hablaba justamente de que nuestro país ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en realización de trasplantes de órganos. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo el director. México es uno de los principales países en Latinoamérica en donde se llevan a cabo trasplantes principalmente de riñón. Comparado con otros países que está arriba de nosotros es Brasil por el número de habitantes, pero después está México, dado que algunas estadísticas no ponen en contexto a otros países antes que nosotros, pero por ejemplo Uruguay, que tiene apenas 3 millones de habitantes, sí, pues no se compara con los más de 120 millones de habitantes que hay en México. Y otro indicador es que Uruguay hace menos de 2.000 trasplantes y en México hacemos más de 3.000 trasplantes de riñón anualmente. Por lo tanto, así que Argentina, Costa Rica, hay una ecuación matemática que lo hacen por millón de habitantes, el número de donantes, el número de trasplantes. Sin embargo, si lo analizamos desde otra perspectiva, que es el número de trasplantes, nosotros hacemos más que estos países, estaríamos en segundo lugar. Oliva Noticias. También está en la línea telefónica la doctora Viridiana Cuevas, coordinadora de donación de órganos y tejidos del Hospital General del IMSS, zona 11. Doctora Cuevas, usted está justamente también en el área de batalla de este importante tema. ¿Cuál es el órgano o los órganos que más se donan en nuestro país? Ya nos adelantaban algo, por supuesto, pero ¿cuáles son justamente ahí lo que usted observa, doctora Cuevas?
Hola Alejandro, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente aquí a Grupo Oliva Radio para hablar sobre este tema tan importante que es la donación. Bueno, podemos hablar de tejidos y de órganos. En sí, los órganos que más se llegan a donar, pues obviamente son los riñones, sí, que es lo que más necesitamos en todo el país y principalmente en nuestro estado de Veracruz por la gran cantidad de pacientes que padecen de los riñones. Sin embargo, las mayores donaciones, inclusive que he tenido yo en mi hospital, pues son de tejidos, en este caso córneas, las cuales son trasplantadas para que personas puedan volver a ver, ya sea que perdieron la vista por alguna o algún trauma, algún accidente ocular o por alguna enfermedad. Pero bueno, si hablamos de órganos, riñones, y si hablamos de tejidos, las córneas. Doctora Cuevas, escuchábamos un dato que ahorita justamente nos compartía también nuestra invitada también, y además de ello, lo escuchábamos durante la semana. ¿Cuántas personas en verdad se pueden salvar la vida derivado de un cadáver que por supuesto tiene muerte cerebral, pero cuyos órganos se pueden ocupar? Se habla de 5, se habla de 7. En realidad el universo es enorme, ¿no? Sobre todo en el tema de tejidos, doctora Cuevas. Bueno, para hablar de salvar la vida, sí, efectivamente pueden ser de 7 hasta 8 personas que ya tengan alguna patología, por ejemplo, de cardíaca, pulmonar, ya que un donador multiorgánico, que es aquel paciente con muerte cerebral, puede donar 2 riñones, pulmón, el corazón, el hígado, pero sin embargo el hígado anatómicamente se divide en 2 lóbulos, entonces por eso podemos hablar de 7 u 8 personas. Y bueno, tejidos como las córneas, huesos, piel, todo esto ayuda también a mejorar la calidad de vida de otras personas, por eso hablamos de que un paciente donador multiorgánico puede llegar a salvar la vida de 8 personas, 7 a 8 personas, y mejorar la calidad de 50, 60, 70, dependiendo de los fragmentos de tejido que se puedan trasplantar. Doctora Arteaga, nos pregunta la gente, y creo que es bastante interesante, ¿qué tanto avance tenemos en la legislación y en los reglamentos para la donación de órganos? ¿Qué tan atrasados estamos y qué tanto también, doctora, la legislación está atrasando, puede jugarnos en contra ante pues la necesidad de la gente o la decisión afirmativa de donar órganos? Aquí hay un punto bien importante, y hablando de lo que comentaban de la tasa de trasplantes, esto es una medida que nos permite, independientemente de la población, de la cantidad de población, saber cómo estamos, porque no vamos a comparar, ¿no? Como comentaban, Uruguay 3 millones versus México 120 millones, por eso se utiliza esta tasa que es por millón. Entonces, si bien México tiene una tasa de 22 aproximadamente por millón, Uruguay tiene una tasa de 44 por millón, entonces ahí sí son equiparables, ¿no? Argentina tiene una tasa de 37 por millón. Y ahí hay algunos puntos que hay que tocar en cuenta, porque si bien México tiene más de 200 centros que están autorizados para realizar trasplantes, la gran mayoría que están realmente equipados no alcanzan ni los 5. Entonces, ahí hay como algunos puntos que tomar en cuenta en cuanto a qué tan avanzados estamos. Con respecto a la legislación, esto es un tema que cambia según, evidentemente, cada país. Por ejemplo, en España, para hacer un comparativo de extremo a extremo, en la legislación española y en la francesa todos son donantes, y más bien hay que avisar cuando no quiere ser donante. Entonces, toda persona siempre va a ser donante. En cambio, en México es al revés. Nadie es donante a menos que exprese serlo. Y tiene que haber, tienes que registrarte, como les comentaba, en el Centro Nacional de Trasplantes, ahí tiene su página web, y tú tienes que registrarte como donante. Tienes que imprimir la tarjeta que te dice que te certificaste como donador de órganos, pero además, el primer inconveniente que se tiene o el retraso que genera es la familia. En México, más que el hecho de que esté legislado o no, aún las personas que hayan en vida decidido ser donadores, la última palabra después de un accidente, por ejemplo, la tiene la familia.
Entonces, incluso en la misma página de gobierno, que es la del Centro Nacional de Trasplantes, nos dice la importancia de que quien quiera ser donador exteriorice este deseo a su familia para que en el momento dado, si es que se requiera, como tal, se tenga claro que quiere ser donador. Porque la mayor impedimento, más que la legislación, como les comentaba, es que en el caos de un probable accidente, de una muerte inesperada o de cualquier situación de este tipo, la familia diga que no termina no siendo donadores. Respetar el deseo de la persona que quiera ser donante, más que la parte legislativa en nuestro país, es lo que al momento se genera un freno. Qué interesante esto que nos comenta doctor Arteaga, porque fíjese que además del tema familiar, y qué bueno, porque podemos abonar a lo que nos comenta con una charla que sostuvimos con la psicóloga María Luisa Marván, es investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana, y nos hablaba de que sí, porque nos aborda en la entrevista que le hicimos el tema familiar, y también aborda el tema de la religión. Vamos a escuchar lo que dijo. No es pecado, sino todo lo contrario. Las religiones la fomentan, pero pues mucha gente no sabe que las religiones lo fomentan, e incluso cree lo opuesto, que lo prohíben. Entonces, esa es una de las razones por las cuales mucha gente no quiere donar. Ahí yo creo que hace falta dar a conocer, que la gente sepa que las religiones que prevalecen en este país promueven la donación, no la prohíben. Oliva Noticias. Entonces nos habla la psicóloga justamente de una mala interpretación de creencias con base en la religión que impide a veces que muchas personas que quieren donar lo hagan, ¿no? Y aquí es justamente donde le pregunto, doctora Viridiana Cuevas, que es coordinadora de donación de órganos y tejidos del Hospital General del IMSS, zona 11, porque también nos hablaban en la semana que son cada vez más, y sigue siendo más, las donaciones en vida que las donaciones después de que una persona fallece. ¿Qué tanto se encuentra usted con esto en el área de batalla, doctora Cuevas? Pues mire, realmente y afortunadamente puedo decir que la comunicación es lo principal. Como coordinador de donación de órganos y normativamente en el IMSS, la comunicación debe ser indispensable, la información, pero principalmente la difusión. Mis familiares que han sido aceptando las donaciones en lo que van de estos 2 meses, hasta salen con una sonrisa, digámoslo, no tan literal, pero sí más con una paz por haber aceptado una donación y porque saben que su familiar va a trascender, en este caso, ayudar a que otras personas puedan volver a ver, y para ellos emocionalmente se van más tranquilos. Es un poquito complicado, sí, ¿por qué? Por la falta de información. Hay muchos mitos acerca de la donación de órganos y también el desconocer, como todo, hace que se imagine uno otras cosas que realmente no son, y parte de nuestra función como coordinadores de donación del hospital es informar, es difundir, es acercarnos, tocar puertas en diferentes instituciones, no nada más a nivel de los derechohabientes, sino también en otras instituciones, asociaciones civiles, para que nuestro campo de las personas sea mayor y que la información sea pues mayor y real, ¿no? Como este tipo de difusión que estamos en este momento es para informar y decir que bueno, que todos podemos ser donadores, sí, que hay que expresarlo en vida, pero al final pues el que tiene la última palabra es el familiar, y si el familiar no está informado de nuestra decisión en vida y mucho menos está informado de lo que existe, por ejemplo, en mi hospital, en la Clínica 11, pues entonces no es muy complicado solicitar en una entrevista familiar una donación de órganos. Entonces, lo más importante de todo es difundir, hacer conciencia y fortalecer la cultura de la donación, que bueno, sí está todavía un poco en pañales, pero trataremos de que esto pues ya no sea así. Vamos a escuchar lo que nos dijo justamente el doctor José Salvador Aburto, ¿no? Director general del Centro Nacional de Trasplantes. Emanuel es el segundo, donde nos habla justamente de la necesidad de incrementar las donaciones en personas fallecidas. A ver, escuchemos. Lamentablemente no tenemos suficientes
donantes de personas fallecidas, que era el tema que platicábamos ayer. Uh-huh. Todavía hay muchos mitos, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre. ¿Quién puede donar? ¿Qué puede donar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo está la legislación? ¿Cómo está el sistema médico, los hospitales? Creo que esto, y además con conocimiento de causa, que yo soy de allá del Estado, sí. Existen hospitales con licencia para trasplantes, existen hospitales donde también se pueden recuperar estos órganos de personas que fallecen, pero no hay el suficiente número de órganos para atender la demanda creciente. Oliva Noticias. Doctora María Emilia Arteaga, ¿con qué nos podemos ir? Se nos va el tiempo volando, quisiéramos seguir charlando y por supuesto por la necesidad de informar sobre el tema, ¿no? Y además la promesa de que en algún momento lo retomaremos para seguir sobre ello, no solamente cuando estemos en el mes, ¿no? de la donación de órganos, pero ¿con qué nos vamos, doctora Arteaga? Yo creo que, como en todo, la educación es lo más importante en todo tema de salud. Entonces, lo que yo quisiera transmitir básicamente es la importancia de estos mitos que existen alrededor del trasplante, los vayamos aclarando. En la misma página del Senatra tiene con gráficos los mitos y cómo ir comprendiendo lo que realmente es una donación. Yo creo que tenemos que tener en cuenta lo que podemos hacer por el prójimo. La gran necesidad, hay más de 23,000 personas en México que requieren un trasplante y no se llega a cubrir ni el 5% de esas necesidades. Entonces, a informarnos, a acudir con médicos, acudir a información certificada con respecto al tema y pensar que en un momento dado todos podemos ser donadores, pero también en un momento dado todos podemos llegar a necesitar de un órgano. Entonces, nadie está exento y es importante tener en cuenta que podemos estar de los dos lados de la moneda y la importancia de retribuir un poco con nuestro cuerpo a personas que pudieran tener una vida completa. Qué importante lo que nos acaba de compartir, doctora Arteaga. Doctora Cuevas, ¿con qué nos podemos ir ya para cerrar la mesa? Bueno, la comunicación y la difusión y los medios es lo más importante para dar a conocer lo que es la donación de órganos, y consideramos que la donación de órganos es el mayor acto de amor entre los seres humanos. Entonces, coincido con la doctora, en algún momento nosotros podemos ser donadores, pero también en algún momento nosotros podemos necesitar un órgano o un tejido por algún accidente o alguna enfermedad inesperada. Entonces, hay que sumar órganos, hay que donar vida, y pues eso es todo. Muchas gracias. Doctora María Emilia Arteaga, especialista en genética médica y perinatal, gracias. También a la doctora Viridiana Cuevas, coordinadora de donación de órganos y tejidos del Hospital General del IMSS, Zona 11. Un abrazo a las dos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente tarde. Qué gentiles ambas invitadas en tomarnos esta comunicación. Pues ya es viernes y nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Arriaga en los contenidos, gracias. Emanuel Romero, Ángel Ruiz en producción, gracias. Que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.